Buenas, mi nombre es Ariana Lucía Rivera Galeano, del grado 11 de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina. Hoy les hablaré sobre el análisis literario de la obra Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez. Primero partiremos con su biografía. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1928. La familia pronto abandonaría la ciudad para marcharse a vivir en Bogotá. García se formó inicialmente en el terreno del periodismo en Bogotá, además de estudiar Derecho. Durante el 1946 fue redactor del Universal, un periódico de Cartagena de Indias. El Heraldo en Barranquilla, 1948 a 1952. Y El Espectador en Bogotá a partir de 1952. Entre 1959 y 1961 trabajó para la agencia cubana de noticias La Prensa en su país. Debido a sus ideas izquierdistas, pasó por las décadas de 1960 y 1970 en un exilio voluntario en México y España. El compromiso político de Gabriel García Márquez está integrado en sus obras y originó el marco histórico de la Colombia del Bogotazo y todo el periodo de violencia en sus escrituras. El primer cuento de García, La tercera resignación, fue publicado en 1947 en un periódico liberal de Bogotá. Un año después empezó su trabajo oficial de periodismo. Los primeros trabajos eran todos cuentos publicados en el mismo periódico para el que escribía. Este se llamaba El Espectador. Durante años 1947 a 1952 publicó un total de 15 cuentos. La hojarasca fue su primera novela publicada en 1955 y esta recibió una crítica excelente. La obra maestra de Gabriel García Márquez es Cien años de soledad, publicada en 1961. El realismo mágico es un elemento literario fundamental en las novelas de García, como en Cien años de soledad. Otras obras en las cuales predomina esta característica son Crónica de una muerte anunciada de 1981, Del amor y otros demonios de 1994 y La hojarasca 1955. Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982. Este escritor fue famoso tanto por su genio como escritor, como por su impecable habilidad de utilizar ese talento para compartir ideas políticas y sociales. Semántica. Esta obra empieza desde que un perro cenizo mordió a 4 personas que se le atravesaron por el camino. 3 de ellas fueron esclavos y la otra era sierva María de todos los ángeles. Ella era hija única del marqués de Casaduero, que había ido con una sirvienta mulata al mercado para comprar cascabeles para su fiesta de 12 años. Ese mismo día llegó un embarque de esclavos que pensaba que venían contaminados de una peste, pero resultó ser producto de un envenenamiento. Días después del incidente se lo comunicaron a su madre, pero como la herida había cicatrizado, pues ella no le prestó importancia. Un mes después, una esclava fue a visitar al marqués para decirle de la peste de rabia que había y que su hija había sido mordida por un perro con rabia. Su esposa le confirmó el hecho, por lo que el marqués quería dar a su hija todo lo que no le había dado antes, porque estaba enferma y pronto moriría. La niña enfermó y sufrió muchas fiebres, por lo que pensó que estaba poseída por un demonio, y el obispo le recomendó llevarla al convento de Santa Clara para ser exorcizada. La niña fue llevada al convento, donde no fue muy bien recibida. La abadesa era una mujer de muy mal carácter y se quejaba constantemente de que la hayan llevado ese demonio. El obispo encargó a su hombre de confianza, el padre Cayetano de Laura, para que se hiciera cargo de los exorcismos de la niña, pero ese terminó obsesionado con ella y el obispo lo encontró acariciando, extasiado
las prendas de Sierva María, por lo que le retiró el cargo y lo mandó a cuidar leprosos. A pesar de eso, Sierva María y Cayetano se veían todas las noches escondidas en el convento y se enamoraron locamente, envueltos en un éxtasis indescriptible. Al escapar Martina del convento, todas las monjas buscaron por todo lado hasta encontrar como un túnel en el que entraba Cayetano todas las noches para ver a su amada. Un día, cuando Cayetano iba a cruzar para ver a Sierva María, fue rodeado por muchas monjas que lo descubrieron y lo mandaron al hospital a cuidar leprosos el resto de su vida. Sierva María nunca supo por qué Cayetano nunca volvió y fue exorcizada por el obispo, quien le cortó su larga cabellera y la mantuvieron encerrada porque sus indicios de posesión demoníaca aumentaron, ya que Sierva María dejó de comer durante una semana y murió, siempre preguntándose por qué Cayetano nunca regresó. Antes de morir, ella soñó que estaba en una sierra comiendo uvas, pero esta vez de un racimo, cogiéndolas de 2 en 2 hasta llegar a la última. Una guardiana al siguiente día la encontró muerta en su cama y aún así se veía como el cabello le brotaba. Pragmática. El mensaje que nos deja la obra es cómo la Iglesia castigaba en nombre de Dios injustamente a los grupos culturales que se guiaban por mitos y supersticiones. No aceptaban las costumbres y diversas culturas creyéndolas demoníacas. También nos enseña sobre el abandono de los padres a la niña, quien fue criada por una negra con creencias africanas. Esa niña mordida por un perro. Más adelante es empujada a enamorarse del primero que le mostró cariño, Cayetano, tanto que se dejó morir por él, y este contradice sus ideas y traiciona a la Iglesia por ello. Nos deja así como enseñanza mirar por quién nos morimos, ser más sigilosos al dar cualquier movimiento porque puede llegar a costarnos la vida. Sintáctica. El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y el que habla. Este libro nos permite expresar y comprender ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje hablado es un lenguaje claro y directo. Es un poco cronológicamente, está un poco enredado, pero si uno se concentra bien, entiende bien absolutamente todo. Sí, es un poco enredado, pero pues no tanto. Y el lenguaje en el que se habla es muy directo, tiene extranjerismos, arcaísmos y neologismos. Crítica. En mi opinión, la obra trasciende de una manera muy desordenada y difícil de entender, pero con dedicación, perseverancia y concentración se ha podido. Es la primera vez que leo como una obra tan interesante y sorprendente, que narra las creencias de la antigüedad, y pues los puntos positivos es que el amor que muestran los esclavos con su solidaridad hacia la persona carente de cariño, así no se ve su cultura. La esperanza y fe que mantiene Martina Laborde al vivir esperando la hora de recibir ayuda para salir de prisión y sea perdonada su condena. El efecto que causó la enfermedad de Sierva María en su padre, el marqués, al darse cuenta que le tuvo amor a su hijo y causa su arrepentimiento. Nos da la enseñanza de que el ser humano no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo preside. Y negativos, las creencias antiguas referente a la rabia pensaban que ese mal era manifestación de la posesión del demonio. Otro punto negativo es el engaño que sostuvo Bernarda de Cabrera para contraer matrimonio con el marqués y así adquirir posición social, pero con toda la gran vida que se dio, al final se dio cuenta que nunca fue feliz. Y las manifestaciones de sabiduría que mostraba Brenuncio para
para proliferar sus aciertos con respecto a adivinar fecha y hora de la muerte de sus pacientes, así como divulgar las enfermedades de estos. Textualidad. Aunque no estuviera poseída por ningún demonio, dijo, esta pobre criatura tiene aquí el ambiente más propiciado para estarlo. Me agrada y sorprende esta frase porque de Laura sabía que no estaba endemoniada, o sea, lo sentía solo al verla. Pero al ver el muladar en el cuarto donde estaba la niña, pensó que cualquier persona en esa situación enloquecería. Otra frase que me llamó la atención es donde dice, creo que matarla hubiera sido más cristiano que enterrarla viva, concluyó. Es interesante porque Abrenuncio le daba a entender al marqués que cometió una gran equivocación al llevar al convento a Sierva María, donde le daban un trato cruel a las personas que creían poseídas por el demonio. Inferencia. Al leer el título de esta obra, Del amor y otros demonios, creí que se basaba más que todo en el romanticismo y la parte de otros demonios sería más como la gente al meterse en esa relación, o sea, al dañar la relación. Pero luego de ir leyendo la obra me di cuenta de que las personas creían de que la niña estaba endemoniada y encontró el amor en el maltrato. Mientras estaba como en esa celda siendo maltratada por muchas personas, no solamente físicamente, encontró el amor en la primera persona que la entendió, en la primera persona que se quedó ahí y dejó muchas cosas solo por ella.